Hasta acá hemos visto que Mendeleev lo consideramos el padre de la tabla, porque tuvo la genialidad, aparte de ordenar a los elementos por número creciente de masa atómica, tuvo la viveza de adivinar cuando acomodaba los elementos y quedaban espacios vacíos y predecir elementos que iban a ser descubiertos y predecir sus propiedades. En 1913, Henry Moseley, británico, observó que de un elemento a otro iba aumentando la carga nuclear en un protón. Entonces, al descubrir el número atómico, es decir, el número de protones, luego ordenó la tabla, en vez de por la masa atómica, la ordenó por el número atómico. Es decir, lo ordenó por la cantidad de protones. De esta manera se solucionaron todos los problemas que tenía la tabla de Mendeleev. Hoy en día, si nosotros miramos la tabla que tenemos en nuestras manos, todos están ordenados por el número atómico. Y nosotros hablábamos que el número atómico le daba identidad, porque los protones no se mueven, y si yo tengo un determinado número de protones, me identifica a un átomo. Entonces, si ustedes agarran la tabla, se pueden fijar, están ordenados por número atómico en forma creciente. Esto nos deja dos características. Cuando nosotros acomodamos en la tabla por orden creciente del número atómico, se generan columnas y filas. Las columnas reciben el nombre de grupos y las filas secuencia horizontal reciben el nombre de períodos. Entonces, estos son los grupos, ¿sí? Cada uno es un grupo, y estas filas así horizontal son los períodos. En el período, que es la fila horizontal, ¿qué sucede con los elementos que están en un mismo período? Sus propiedades físico-químicas van variando periódicamente. ¿Qué quiere decir? Que si yo me voy moviendo de un elemento a otro, sus propiedades van cambiando. Por ejemplo, el carácter metálico, de acá hacia allá va cambiando. Estos son más metálicos, van variando cada vez menos hasta llegar a esta punta donde son no metales. Por ejemplo, varías el brillo, punto de fusión, punto de ebullición, todas sus características físico-químicas en una misma fila van variando. Entonces, ¿yo qué voy a saber? Si yo los tengo, porque esto a mí me sirve para predecir o para saber las características de acuerdo al que tengo al lado. Entonces, si yo comparo en una misma fila, voy a poder saber de que sus características van a ir variando periódicamente. Los períodos reciben un número del 1 al 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego vamos a explicar estos dos. Van insertos en la tabla, pero se ponen afuera por una cuestión de comodidad. Acá los vemos de nuevo, pintados de color. Periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como yo dije, estas son las tierras raras. Después les voy a explicar, van insertos aquí, pero se los saca afuera para un mejor estudio. Y las columnas recibían el nombre de grupo. Y tienen la característica que cuando ordenamos la tabla por número atómico, que vamos poniendo, todos los que quedan en la misma columna tienen características físico-químicas similares. ¿Qué quiere decir? Que todos los que estén en esta columna van a tener muy parecidas, casi similares, sus propiedades físico-químicas, como el carácter de metálico o carácter no metálico, brillo, dureza, punto de fusión, ebullición, etc. Entonces, a mí me sirve, por ejemplo, si yo tuviera, en este caso, en esta tabla, veamos la columna número 1. Las columnas reciben dos formas de nombre. O reciben un número arábigo, 1, 2, 3 hasta el 18, porque son 18 columnas, o reciben una numeración con un número romano y una letra que puede ser A o B. Después lo vamos a ver. Por ahora nos quedamos con esta. Y vemos, por ejemplo, grupo 1, ¿sí? Todos los que tengo en este grupo tienen propiedades químicas similares. ¿Qué quiere decir? Que si yo sé las características del sodio, puedo, aunque no lo conozca las características del potasio,
puedo adivinar en cierta forma o predecir sus características porque al estar en la misma columna van a ser muy similares. Lo mismo con, por ejemplo, la columna 9, la columna 17, donde están los halógenos, que son el flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Esos, si yo sé las características del cloro, todos los que estén en la columna tienen características muy similares. Cuando vemos los elementos en la tabla, vemos que estos se simbolizan con una letra o con dos letras. ¿Sí? Tienen un nombre y un símbolo. En algunos casos la letra del símbolo coincide con el nombre y a veces no, y vamos a ver por qué y en qué casos varía. Por ejemplo, en este caso vemos el hidrógeno, ¿sí? Tiene la letra H, tiene una sola letra, es una letra mayúscula. Este es el litio, ¿sí? Fíjense, tiene dos letras. La primera siempre en mayúscula y la segunda letra siempre en minúscula. Esto hay que tener siempre cuidado cuando uno nos pone, no poner ambas en mayúscula. El hierro, ¿ven? Acá vemos el hierro, tiene letra F mayúscula y E. ¿Por qué se llama FE y no se llama, por ejemplo, HI por si fuera hierro? Bueno, porque acá toma las iniciales de su nombre en latín. En latín significa, su nombre es ferrum, por eso Fe, ferrum, lo cual significa hierro, espada. Los nombres, como podrán ver, tienen distintos orígenes. Vamos a tener de todo tipo de nombres. Y los nombres los ponen a medida que se van descubriendo. Las personas que los descubren por ahí pueden aportar una sugerencia del nombre que le quieren poner a ese elemento si han sido ellos los que lo descubrieron. Hay de diversos orígenes. Por ejemplo, de origen mitológico tenemos el helio, que recibe este nombre por el dios griego del sol. Selenio, que recibe este nombre por Selene, que es la diosa griega de la luna. Neptunio, que es el dios romano de los océanos. Y hay muchos más. También tienen origen en nombre de las personas. Por ejemplo, Curio, en honor a Madame Curie, que fue una científica que descubrió y investigó mucho el tema del radio. Por Einsteinio, por Einstein. Y Mendelevio por Mendeleev, el que nosotros vimos decimos que es el padre de la tabla periódica. Otro tiene un nombre por los colores. Por ejemplo, el cloro, porque en griego significa color verde. Rubidio en latín es rojo oscuro. Y circonio en árabe, sargún, significa color dorado. Otros tienen su origen en ciudades o países. Por ejemplo, Galio por Galia. La Galia se le decía así antes a la zona de Francia. Germanio por Germania, que es Alemania. Y Europio por Europa. Y después vamos a tener muchísimos más que tienen orígenes diversos. Por ejemplo, el hidrógeno, su nombre proviene del griego y significa generador de agua. El litio significa en griego piedra. Y fósforo significa dador de luz.